Martes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Es interesante a veces cotejar las distintas versiones del mismo relato, de acuerdo a cómo fue traducido el pasaje. Este evangelio apenas proclamado es el de la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española. Posiblemente algunos otros en Hispanoamérica, América Latina, hayan tenido otros, porque son distintas. No todas las conferencias episcopales tienen la misma traducción, la misma versión. Yo lo cotejé o lo comparé con la versión de entre otros, de la Conferencia Episcopal Italiana, donde veo que difiere poco, pero con esos pequeños detalles el relato recibe otra tonalidad. Ejemplo. Comienza esta perícopa, este pasaje para ser reflexionado de este Evangelio de hoy, aquí, en esta de la Conferencia Episcopal Española, diciendo: «Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo». La versión de la Conferencia Episcopal Italiana dice: «mientras se completaban los días en los que sería elevado en alto». En otras versiones leemos: «cómo se acercase el tiempo en que debía ser quitado», y en otra más leo: «sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción». Bueno, preguntarán, ¿vale la pena hacer estas comparaciones? Bueno, creo que sí, para ver la mayor o menor fuerza que se pone al relato ya desde un principio. Son cuestiones de tonalidades. Nuestra comprensión, ayudada por nuestra imaginación, varía de acuerdo a las palabras utilizadas para describir un mismo acontecimiento, algo que verdaderamente aconteció hace 2000 años atrás y que es de importancia fundamental para nuestra vida espiritual. Están diciendo lo mismo, ¿no? Atención, que no estoy poniéndome en una actitud polémica para nada, sino tratando de ver o de completar mejor la comprensión de este relato. En una u otra expresión queda claro que poco faltaba para que nuestro Señor concluyera su misión, cumpliera hasta el final y con absoluta obediencia la voluntad del Padre. Jesús es el Hijo de Dios, el eterno Verbo, la palabra eterna e inmutable del Padre, que asumió nuestra humanidad, haciéndose ese hombre concreto que lleva por nombre justamente Jesús. Nació como hombre de María, la Virgen, creció como hombre y está yendo a dejar este mundo, pero antes deberá padecer como ningún hombre lo hizo ni lo hará. Y él lo sabe muy bien. Será llevado al cielo, asunto, dice uno de estos relatos, quitado, según otro, elevado en ascensión gloriosa, pero antes deberá padecer grandemente y entregar su espíritu al Padre, o sea, morir, y luego resucitar. Y Jesús sabe muy bien todo esto, tanto que por 3 veces se los dice a aquellos discípulos íntimos que no acabarán por entender lo que les anuncia, sino después de su resurrección. Aún sabiendo que todo lo que le esperaba acontecería en Jerusalén, igualmente, y por eso mismo, decide ir a Jerusalén, a emprender su último viaje a Jerusalén.
La versión de la Conferencia Episcopal Italiana dice: Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. La firme decisión de ir donde lo iban a negar, cruelmente torturar y a matar. Resueltamente se encaminó hacia Jerusalén. Pensemos, imaginemos aquel momento. Jesús conoce todo, sabe perfectamente qué le espera, pero no duda, no se detiene, no se echa atrás, sino que marcha resueltamente, con decisión firme, a hacer la voluntad del Padre. Y sabe por qué el Padre le pide ese sacrificio, lo sabe. Porque el Padre ama a su criatura, ama al hombre. Y por eso mismo ha querido que su Hijo, eterno Dios como Él, se hiciese hombre. Y Jesús, cuyos sentimientos son los del Padre, nos ama de amor eterno, porque siempre nos amó. Antes que nosotros fuéramos creados, antes que cada uno de nosotros fuera creado. Ella nos amaba. Jesucristo, por quien todo fue creado, esto confesamos en el credo largo. Nosotros fuimos creados por medio de Él y para Él. Y Jesús está dispuesto a ofrecer el único sacrificio satisfactorio a Dios que pueda salvarnos. El autor de la carta a los Hebreos lo dice claramente. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificio ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: he aquí que vengo. Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cita textualmente el Salmo 39, con lo cual es una lectura cristológica, es decir, es Cristo quien reza el Salmo. Es Cristo quien siglos antes preanuncia el momento que ahora, el de este pasaje bíblico de hoy, está viviendo y por vivir. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Este es el Salmo 40:39. Detengámonos un momento a meditar todo esto. El autor de la carta, y digo el autor porque tradicionalmente ha sido atribuida a San Pablo, pero la crítica más reciente opina que no es suya. Bueno, como sea, pone en boca de Jesucristo este salmo muy anterior. Ya está por terminarse el tiempo del templo, donde se hacen sacrificios de animales, el templo de Jerusalén. Pensemos que desde el año 70 nunca más pudo ser reconstruido. Esos sacrificios no satisfacen a Dios. Por eso no va a poder ser reconstruido. No servirá para nada, aunque lo hicieran. Él quiere el sacrificio de nuestro corazón, que hagamos su voluntad y dejemos de pensar en nosotros. Romper la barrera del egoísmo para ir hacia Dios, y esto siempre lleva al otro, sobre todo al que está en peligro de condena eterna. Salvarlo, cooperar en la salvación. El Señor nos llama a cooperar en la verdad, a cooperar en la salvación de los demás, a hacerlos nuestros próximos, yendo nosotros a ellos, cuidando de ellos, orando y sacrificando por ellos. Pero si bien todo eso es cierto, aún así, el único sacrificio agradable a Dios, el único posible a la salvación de la humanidad, es el del cuerpo de Cristo inmolado en la cruz. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Me has dado un cuerpo y digo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Cristo se ofrece su corazón al Padre, todo su cuerpo para hacer su voluntad. Es Jesucristo mismo quien reza este salmo, como rezó el otro antes de morir en la cruz. Vemos como todo el Antiguo Testamento converge en Él, solo en Jesucristo.
Todo esto está en su mente, en su corazón, cuando decide firmemente subir a Jerusalén para ofrecer el sacrificio expiatorio y redentor, no en el templo de Jerusalén, sino en el templo de su propio cuerpo. Ese templo al que vamos a adorar cada vez que vamos al Santísimo Sacramento. Y ahora, en este pasaje, envía mensajeros por delante de él para que preparen la acogida por donde pasa. Son varios días de camino. Debía refrescarse, comer, dormir. Estaban entrando en tierra samaritana, camino obligado al ir de Galilea a Judea. Y los samaritanos lo reconocieron como judíos, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén, dice este evangelio, así puesto en singular, porque se refiere a Jesús. Otra versión dice que los samaritanos no lo recibieron porque Jesús tenía intención de ir a Jerusalén. Otra de las mencionadas dice aún que no lo recibieron porque claramente estaban yendo hacia Jerusalén. Es decir, era evidente que iban a Jerusalén. Pues sí, el aspecto, la forma de vestir, la diferencia, o lo diferenciaba a ellos, se veía que eran judíos en camino y, por cierto, a Jerusalén. Recordemos cómo la mujer samaritana que fue al pozo a sacar agua, inmediatamente lo reconoció a Jesús como judío. Se reconocían por rasgos, por vestimentas, y judíos y samaritanos se odiaban mutuamente. Y ahora vemos por qué el Señor les dio el apodo de Boanerges. Esto de haberles dado un apodo lo relata solo Marcos, que quiere decir hijos del trueno, polvorita diríamos nosotros, a los hijos de Zebedeo. Porque son ellos, Santiago y Juan, quienes le proponen o le dicen: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Amigo. Por una parte se sienten poderosos y por la otra justicieros. El Señor les había dado autoridad, sí, para expulsar demonios, también para sanar, pero ahora pensaban que era también para mandar fuego del cielo y fulminar a aquellos samaritanos que se negaban a dar hospitalidad a su maestro, y a ellos también, claro. Querían hacer justicia, pero no. Queridos futuros apóstoles y santos, el Señor sí hará justicia, pero aquel era el tiempo en el que venía a ejercer toda su misericordia. Y estamos bajo ese tiempo todavía. Él dijo: no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. No venía a fulminar a los pecadores, sino a morir por ellos. Santiago, Juan, todos vosotros, ¿es que no habéis entendido dónde está marchando vuestro rabí, vuestro Señor? Claro, ¿cómo le van a entender? Si hacía poco estaban discutiendo quién era el mayor de ellos, qué puestos de honor irían a repartirse. Nada de fuego del cielo para exterminar, sino fuego, sí, pero fuego del amor de Dios para salvar. Y fuego del cielo que vendrá para purificar los corazones, para convertirse y alabar a Dios, para seguir a Cristo, para hacerse sus discípulos. Fuego del Espíritu Santo. Los dos hermanos estaban encolerizados, los otros ciertamente indignados, pero Jesús es manso y humilde de corazón y los reprende. Ya en camino les dirá la parábola del buen samaritano para mostrarles que a veces el samaritano puede ser mejor que el judío. ¿Cuánto nos enseña Jesús? ¿Cuánto? A no creernos más porque formamos parte de la verdadera iglesia de Cristo. Somos el resto fiel. A ser humildes y comprensivos. Cuánto ateo y aún equivocado en la verdadera doctrina es mejor que nosotros. No dejemos de buscar la salvación del enemigo y no su condena. La mejor venganza, lo digo así entre comillas, hacia un enemigo es querer y hacer que se salve, desearle la salvación y obrar por ello. Bendecir al que nos maldice nos manda el Señor. Este corto pasaje de hoy también nos habla
de la obediencia de Jesús, la entrega total, absoluta, confiada al Padre. Imitemos a nuestro Señor obedeciéndolo, conociendo su voluntad, cumpliendo su ley. Esas deben ser nuestras metas y decidirnos resueltamente a seguir el camino que nos lleva a Dios, que siempre es seguimiento a Jesucristo. En estos días he visitado la tumba de Erzsébet Galgoshi, creo que lo pronuncio más o menos bien, conocida en Hungría, fuera no, una preciosa alma víctima que amó con todo su ser a Jesús. Nació en 1905 y murió en marzo de 1962. Curiosamente, el mismo año que otra estigmatizada como ella, Teresa Neumann. Cuando murió el 30 de agosto de aquel año, la habitación fue inundada de un perfume paradisíaco parecido al de las rosas, pero más sublime. De pequeña, con apenas 13 años, fue la heroína que, entre medio de disparos de ametralladora, corrió a rescatar el Santísimo de una iglesia que estaban destruyendo los soldados enemigos con sus continuos bombardeos. Quería morir mártir para mostrarle a Jesús cuánto lo amaba, pero el Señor tenía otros planes para ella. De los 57 años que vivió, 42 postrada, pero llena de luz y de gracia, inundada por el amor de Cristo que ella sabía transmitir a todos. Vivió en continuo sacrificio expiatorio por la nación húngara. Vivió en la época comunista. Espero poder seguir contando su vida, su riquísima vida espiritual y qué gran intercesora fue y sigue siendo. Incluso cuentan que cuando una vez lo fueron a ver a Padre Pío húngaros, y si ustedes qué hacen aquí, que tienen a Erzsébet, a ella, ¿no? Allá en Hungría, la estigmatizada. Ella supo ser otro Cristo, seguirlo al Calvario y decirle: me has dado un cuerpo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aferrémonos, queridos hermanos, a los santos, porque ellos son los que combaten con nosotros en esta guerra que el infierno ha desatado contra nosotros. Bueno, ante todo contra Dios. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.